de Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Felicito a la gran cantidad de alumnos que se han inscrito para este curso. Eso habla muy bien del afán y de las ganas que tiene la gente de aprender, de superarse, de capacitarse y sobre todo en este tema que es tan importante de la higiene y manipulación de alimentos para tener una mejor salud y nutrición, no solamente para cada uno de nosotros, nuestra familia, sino para toda la comunidad. El día de hoy tocaremos dos temas, el uno relacionado a la higiene personal y a la imagen general de los establecimientos gastronómicos y vamos a tocar un tema que son los requisitos necesarios para un local de comida, para que éste sea habilitado. Así que hemos hecho una entrevista al señor arquitecto Iván Salcedo, quien es coordinador de saneamiento básico del Departamento de Control y Atención al Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Salud del Guayas, para despejar todas las dudas, interrogantes e inquietudes que tienen con respecto a estos temas. Así que escuchemos. Todo trabajador, para obtener un certificado de salud, debe cumplir algunos requisitos previos a la obtención de esto. Uno de los principales son la obtención del certificado de salud con los exámenes médicos que se hacen en los centros de salud utilizados por el Ministerio de Salud. Los exámenes son exámenes de sangre, de heces, de orina, uno dental y el de esputo, que es la toma de una muestra de saliva para ver si no existe el bacilo de tuberculosis. Luego de los exámenes hay un periodo de 48 a 72 horas de espera y el centro de salud otorga el certificado de salud. Si no adolece de ninguna enfermedad infecto-contagiosa, le otorga el certificado, lo cual lo acredita para que pueda trabajar en un restaurante, en cualquier tipo de negocio que manipule o venda comidas. Para la obtención de un permiso de funcionamiento de un establecimiento de venta de comida, se necesita primero hacer una solicitud dirigida al jefe del departamento. Luego de eso, en la solicitud se adjunta los requisitos como documentos son el registro único contribuyente, la cédula de identidad y el certificado de votación. Con esto se hace la solicitud y en un plazo de 48 a 72 horas se hace una inspección preliminar para ver las condiciones en que está el local. Si hay deficiencias o hay recomendaciones, se le extiende una recomendación por escrito al propietario local y se le da un plazo perentorio más o menos de acuerdo a las características de las deficiencias. Si son leves, se da un plazo de 48, 72 horas. Si es una transformación muy fuerte que hay que hacer, se da 15, 20, 30 días, según las características de las recomendaciones. Cuando el propietario ha cumplido con estas recomendaciones, se extiende un certificado, una orden de pago para que cancele en pagaduría el valor del permiso y luego de eso ya está acreditado para que el local funcione. Espero que esta información sea de mucha utilidad para ustedes y les recuerdo que la Dirección Provincial de Salud está ubicada en Panamá 300 y Padre Aguirre. Para hacer alguna consulta adicional también pueden llamar al teléfono 30 31 60. Y continuamos con esta teletutoría. Nos han llegado muchísimas preguntas respecto al tema de higiene de los locales gastronómicos y de expendio de alimentos y por eso hemos invitado el día de hoy al señor Juan Francisco Cova. Él es supervisor de establecimientos de la Dirección Provincial de Salud y también al especialista en marketing, licenciado Fernando Miranda, quienes nos ayudarán a contestar las preguntas que ustedes nos han hecho llegar al centro tutorial o que nos hagan por vía telefónica. Bueno, les doy la bienvenida y las gracias por estar aquí acompañándonos en este programa. Aníbal Zambrano nos dice: tengo una fuente de soda y quiero saber qué pasa si a uno le llega a clausurar el negocio. ¿Se puede abrir de nuevo? Primeramente, mis agradecimientos por la invitación. Con respecto a la pregunta de Aníbal, yo debo manifestar de que existen dos clases de clausura, temporal y definitiva. La temporal se sobreentiende de que primeramente deben haberle entregado cierta clase de recomendaciones de tipo sanitario. Una vez de que no se haya cumplido previo al plazo determinado, su establecimiento es clausurado y no se le podrá levantar mientras usted no cumpla por lo menos un 80% de estas deficiencias. Además, la autoridad que ordenó o que dispuso la clausura de su local, deberá levantarlo previo al informe determinado, una inspección técnica sanitaria, para lo cual deberá levantar un acta de levantamiento de clausura,
la que debe ser emitida tanto por el jefe que dispuso, o la autoridad en este caso, que dispuso la clausura, y usted como propietario. Bueno, la verdad es que es preferible que tomen todas las precauciones para que esto no ocurra, porque veo que es bastante problemático si les llega a ocurrir, y eso es lo que queremos, prevenir precisamente. Y vamos a tener oportunidad de seguir tocando el tema más adelante con otras preguntas, estoy seguro. Hay una pregunta que me dicen que está por vía telefónica. ¿Está la persona ahí? Sí, hola, buenos días. Hola, gracias por llamar. ¿Cuál es tu nombre? Okay. Wilson Calderón. Wilson, ¿cuál es tu pregunta? Mire, yo tengo desde hace 10 años una tienda en la que vendo todo tipo de alimentos, ¿ya? Y hace poco un cliente me vino a reclamar, bueno, que un paquete de salchichas le salió dañada. Entonces este señor se fue realmente enojado, bien enojado. Y yo tengo miedo que esto me haga mala fama. Quisiera saber ustedes que me ayuden, ¿qué debo de hacer? Gracias. Ok, gracias por tu llamada. Fernando. Bueno, Wilson, eso es un problema muy serio y muy grave. Como tú bien lo dices, tú tienes 10 años en el mercado y tu negocio tiene un prestigio. En el momento en que empiezas a tener este tipo de problemas que se vuelvan repetitivos, te va a afectar fuertemente a tu negocio. Por lo tanto, mi recomendación en ese sentido sería, en el caso puntual, uno intentar satisfacer, intentar ayudar a este cliente que tuvo el problema, dándole algún tipo de bonificación o cambiándole el producto para que él realmente no se vaya molesto con ustedes y vaya a transmitir esto a más personas. Y segundo, investigar con el proveedor cuáles fueron las causas con las cuales se originaron el problema. Por lo tanto, mi recomendación general sería seleccionar cuidadosamente los proveedores con cuales vamos a trabajar, tomando en consideración que los productos que ellos te provean tengan o cumplan con los requisitos legales, que puede ser registro sanitario, la fecha de fabricación del mismo, y que todos sus empaques y todos sus productos sean certificados con una norma de calidad. Esto va a garantizar que tú no tengas problemas. Y lo siguiente que te recomiendo es que investigues cuáles son, con el proveedor también, los mecanismos correctos y adecuados de conservación del producto. Por ejemplo, en el caso de las salchichas, si va a estar en un refrigerador, ¿a qué temperatura debe ser conservado? Muy bien, gracias Fernando. Bueno, tomen en cuenta todos estos consejos, estas recomendaciones para evitar problemas futuros. Esto es Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Usted está viendo el curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Si desea ser alumno y obtener el certificado, siga estos pasos. Vea las clases por televisión. Inscríbase gratuitamente en el centro de distribución más cercano a su hogar. Retire los materiales didácticos en forma gratuita. Y acceda al servicio del centro tutorial, donde nuestros especialistas responderán a todas sus dudas y preguntas. Finalmente, al aprobar un examen, obtendrá la certificación de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y Fundación Ecuador. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. ¿No es increíble que algo así de pequeño pueda causar males tan grandes? Aprende a cuidar los alimentos. Ellos cuidan de ti. Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Aprendamos informa. Requisitos para la inscripción al curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Las inscripciones son personales. Presentar la cédula de identidad. Entregar una fotocopia de la cédula de identidad. Estos son algunos puntos de inscripción. CAMI 1. Pascuales, calle 10ª y Principal. CAMI 2. Chongón, calle Principal. CAMI 3. Isla Trinitaria, Precooperativa Leonidas Proaño. CAMI 4. Avenida Asad Bucaram y Amazonas, 29 y Oriente. CAMI 5. Cisne 2, calle Che y calle Octava.
Bien, continuamos con esta teletutoría y nuestra alumna Maritza Lucerno nos hace una pregunta desde el restaurante en el que ella trabaja. Escuchemos. Me llamo Maritza Lucerno. Tengo 26 años y trabajo aquí en la cabaña de Loreto. Me dedico a hacer platos a la carta. Quiero saber con qué requisito debo cumplir para cuando se hagan las inspecciones sanitarias. Muchas gracias, Maritza. Juan Francisco va a contestar a tu pregunta. Gracias, Maritza, por la pregunta. Con relación a las disposiciones técnico-sanitarias, se debe cumplir automáticamente con el 100% de disposiciones, como primeramente equipos de iluminación, equipos de ventilación, equipos en especial de cocina. Los equipos de cocina deben ser automáticamente higiénicos en su totalidad, porque debemos tomar en conciencia de que quien vende alimentos, vende salud. En ningún momento se vende enfermedades o muerte. Ahora bien, si nosotros estamos diciendo higienización de los alimentos, estos deben de desenvolverse en áreas inocuas, no lo contrario. ¿Hay algún otro requisito adicional? Porque ella como está preocupada por las infecciones. Además de lo que le acabo de explicar, Maritza, los requisitos normales que se deben pedir para el legal funcionamiento de un establecimiento son el permiso de funcionamiento y los certificados de salud. Esto quiere decir de que todo el personal, así esté en caja, pero están en contacto con el cliente y con alimentos, deben poseer el certificado de salud actualizado, pero no comprar, digamos, los certificados por la izquierda o, digamos, certificados falsos, porque estamos engañando la salud adelante del propietario del establecimiento, adelante del público consumidor, pero adelante de la autoridad de salud. Usted no puede engañar. Muy bien, gracias, Juan Francisco. Tenemos una pregunta que nos ha llegado al centro tutorial y es de Alma Sierra, una de nuestras participantes. Nos pregunta: con mi cuñada queremos ponernos un comedor para vender almuerzos y sabemos que tenemos que cumplir con varios requisitos de sanidad. Lo que no sabemos es si hay reglamentos sanitarios sobre la ubicación del local. Existen reglamentos, pero reglamentos o disposiciones en la Municipalidad de Guayaquil, quién es la propietaria y ellos dictaminan la utilización de suelo. Pero más que todo, nosotros debemos aplicar de que todo establecimiento de atención al público debe reunir las condiciones necesarias de sanitación. Si su establecimiento, en caso de producir alguna contaminación, automáticamente usted será sancionado por las autoridades de salud. Además, si su establecimiento, digamos, emana otro tipo de contaminación, ruido u olores, usted no puede ubicarse a una distancia muy cerca de un centro de culto, de planteles educacionales, como tampoco del cuerpo de bomberos o de centros asistenciales médicos. Entonces, usted tiene que sujetarse a disposiciones, tanto municipales como de orden de Dirección Provincial de Salud. Muy bien, gracias, Juan Francisco. ¿Querías anotar algo, Fernando? Yo ahí sugeriría también es tener mucho cuidado al momento de seleccionar un local, es ver el entorno en el cual está este local, ¿no? O sea, ver que qué negocios tenemos al lado, porque puede ser que al lado haya un negocio que nos afecte desde el punto de vista de contaminación casualmente a mi local, y probablemente muchos clientes potenciales no asistirían a tu local porque van a ver que al lado existe algo que no es compatible con comida, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también en dónde se ubica, ya hablándolo desde el punto de vista de salud y un poco contribuyendo con mi parte de mercadeo, ¿no? Perfecto, muy bien, gracias por ese aporte. Tenemos una pregunta vía telefónica. Está una persona en el teléfono, me dice. ¿Aló? Hola, Byron, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Gladys Cruz. Gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Quería preguntarle al señor Miranda, ¿por qué es tan importante que el personal de cocina cumpla con los requisitos de sanidad si en total la gente no los ve? Ok, gracias por tu pregunta.
Excelente pregunta. Yo diría que, si bien es cierto, es invisible, uno de las cosas que más tenemos que cuidar es que los alimentos que vendemos cumplan con los requisitos de cocina, los requisitos necesarios de salud, como para que el consumidor, a la gente que va a tu local a comer, nunca se vaya a enfermar por tus productos, ¿no? Recuerda que en un negocio de alimentos el factor clave casualmente es la comida. Y mucho de lo que los negocios pueden tener a largo plazo, o lo que los negocios se pueden mantener, va a depender de qué tan buena sea la comida en cuanto a sabor y en cuanto a la parte de salud. Entonces, porque el medio de comunicación más importante en lo que es comidas o restaurantes es la opinión de la gente que estuvo ahí. Y si mucha gente que estuvo allá se enferma, créeme que el negocio no va a tener futuro, van a tener que cerrar. Pero si mucha gente está contenta con la comida y encuentra un lugar agradable y todo está bajo las normas establecidas, seguramente tu negocio va a prosperar en el tiempo. Okay, gracias, Fernando. Bueno, ya que están entendiendo de a poco la importancia de cumplir con todas las normas, es hora de que las pongan en práctica, entrar en acción para evitar todos estos problemas. Esto es Aprendamos, una oportunidad para superarnos en esta teletutoría. Vamos a un corte y ya volvemos. Usted está viendo el curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Si desea ser alumno y obtener el certificado, siga estos pasos. Vea las clases por televisión. Inscríbase gratuitamente en el centro de distribución más cercano a su hogar. Retire los materiales didácticos en forma gratuita. Y acceda al servicio del centro tutorial, donde nuestros especialistas responderán a todas sus dudas y preguntas. Finalmente, al aprobar un examen, obtendrá la certificación de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y Fundación Ecuador. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Él es responsable de lo que tú comes. Ella es responsable de lo que tú comes. Él es responsable de lo que tú comes. Tú eres responsable de lo que comes. Seamos responsables por la salud de los demás y exijamos a los demás que sean responsables por nuestra salud. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Aprendamos, informa. Si usted desea solicitar la colocación de trampa de grasa, deberá acercarse a las oficinas de atención al cliente de Interagua, ubicadas en el Polideportivo Huancavilca, en Coronel y Calicuchima, Agencia Sur, y en el norte de la ciudad, en la avenida Francisco de Orellana, edificio Atlas, Torre A, detrás del Banco del Pichincha. Los requisitos son: formulario de solicitud de trampa de grasa, en el que se describe dirección, teléfono y razón social, cédula de identidad o RUC y croquis de ubicación del predio. Para más información, puede comunicarse a los siguientes números telefónicos: 241-1860, 241-1134. Continuamos con esta segunda teletutoría contestando a sus inquietudes que nos han hecho llegar hasta el centro tutorial. Hemos invitado el día de hoy al señor Juan Francisco Cova, supervisor de establecimientos de la Dirección Provincial de Salud, y al especialista en marketing, licenciado Fernando Miranda, quienes nos están ayudando en esta parte. Tenemos una pregunta que la hace Rolando Valle, y es la siguiente para los dos. Tengo un puestito en el que vendo encebollados y a mí los clientes no se me quejan porque lavo los platos en una tina ahí mismo en la carretilla, ni porque ando sin gorro, igual me compran. ¿Por qué me conviene andar comprando cosas para desinfectar y mandiles y gorros y gastar plata en algo que los clientes ni se fijan? Nos pregunta Rolando Valle. Rolando, mira, de partida hay un tema de que hay una disposición legal en la cual se dice que tenemos que utilizar esos elementos,
Y no es una disposición creada con el objetivo de hacer que, digamos, ustedes como propietarios gasten más plata, sino es realmente de preservar que los alimentos que se venden al consumidor lleguen en perfecto estado, lleguen en buen estado. Si bien es cierto, tú mencionas que la gente no lo reclama, seguramente cuando tengas algún problema de infección o de contaminación de los alimentos, sí la gente te va a reclamar mucho. Y es probable que tengas problemas con el Instituto de Higiene, es probable que tengas problemas con los consumidores y muy probablemente si tienes algún problema serio, tu negocio corre el riesgo, ¿no? Entonces, mejor es ir seguro, cumpliendo con las normas para que los productos que nosotros ofrecemos estén en perfecto estado. Yo quisiera complementar a la respuesta del compañero Miranda. Todo establecimiento, ya había dicho en la primera pregunta, que vende alimentos, vende salud. No por el hecho de ser un puestito tan pequeño, o una mesa, o un kiosco, o una carretilla, debe poseer automáticamente todos los elementos sanitarios. Presentación, cultura, el trato que se les da a cada cliente, porque debemos tomar también en cuenta de que el cliente, por más pequeño o por más pobre que sea, representa un cliente en potencia. Él le va a hacer ganar prestigio, él le va a hacer ganar mucho dinero. Por lo tanto, no es dable de que uno, solamente por el hecho de tener un puesto pequeño de alimentos, podemos obviar esta clase de disposiciones de salud. Esto lo contempla dentro de la primera ley, que es el Código de Salud. En el artículo 12, que dice el control de los alimentos y de establecimientos. En caso de este señor que vende cebollados, que él tiene una tina en la que lava los platos, o sea, no necesariamente va a tener una llave en la que pueda él lavarlo de manera higiénica. ¿Cómo se maneja eso en cuanto al permiso que se le otorga para poner un puesto así? Estos establecimientos en sí deben poseer recipientes adecuados, por lo menos de unos 10, 15 o 20 litros de agua con una llave surtidora, para lo cual esto tiene que renovarse continuamente. Se termina esa cantidad, nuevamente debemos nosotros colocar el agua, pero eso sí, no agua común de la llave, sino agua clorada, para desinfectar los utensilios que utiliza el público consumidor. Porque si bien es cierto que si le pido el agua clorada, es para desinfectar, porque vemos caras, pero enfermedades no vemos. Muy bien, Juan Francisco. Tenemos una pregunta que nos hace Amarilis Albán. Ella la hace desde su casa. Escuchemos. Me llamo Amarilis Albán. Estoy casada hace 13 años con José Bajaña. Tengo 3 niños, José Luis, Joel y Melissa. Considero que este curso es muy importante porque uno debe de saber qué clase de alimentos va a comprar, que deben de estar en buen estado, cómo los vamos a manipular estos alimentos y cómo se los vamos a dar a nuestros hijos, porque me preocupa mucho la salud de nuestros hijos. Nos encanta comer en la calle, principalmente a los niños, y a mí también me fascina la idea por no cocinar. Cuando salgo a comer, ¿en qué me debo de fijar para saber si el lugar y la comida son higiénicos? Muchas gracias por tu pregunta, Amarilis. Fernando. Bueno, yo te diría, Amarilis, que básicamente lo primordial es fijarse en la limpieza y en la apariencia del local. Tanto desde el piso, las mesas, cómo están ordenadas y sobre todo de las personas que atienden el local. En lo que es servicio, un restaurante es un servicio, el factor clave de éxito son las personas. Si las personas son sucias en su apariencia, es muy probablemente que lo que ellos vendan en ese local sea como ellos son. Muy bien, Fernando, gracias. Tenemos una pregunta que hace William Peña. Dice, soy el dueño de una picantería y hace poco me hicieron una inspección y no la pasé. Me dijeron que tenía que usar gorro, arreglar ollas, el baño y un montón de cosas más. La verdad, yo sí quiero cumplir con los reglamentos, pero la falta de plata no me lo permite. Quiero saber
si por esto me van a clausurar el negocio? Sí. Es una pregunta, digamos, que tiene doble filo, porque todo establecimiento desde su inicio tiene la obligación de cumplir las disposiciones de sanidad. Su establecimiento en sí debe reunir no solamente esas, sino muchas más recomendaciones de tipo sanitario. De no cumplirlas usted, lamentablemente se verá abocado a una clausura temporal o definitiva. Es preferible superar las deficiencias sanitarias para que usted tenga prestigio, tanto usted, sus empleados, como su establecimiento. Caso contrario, usted sabe de que la mala imagen ahuyenta al cliente. Mala educación ahuyenta lo económico. Por lo tanto, ninguna persona desde su inicio aspira a quedarse del tamaño reducido con su establecimiento. Aspiramos nosotros siempre a hacerle con más volumen. Ahora sí, con esta pregunta él dice, arreglar ollas, ¿las ollas se arreglan? No, lamentablemente las ollas no se arreglan, se las tiene que renovar. Cualquier utensilio manual, usted ya lo tiene destruido, deteriorado, pues tiene que cambiarlo. Eso inmediatamente, porque un utensilio en malas condiciones o sucios, esto produce microorganismos, contaminación al alimento y tiene, digamos, enfermedades en cantidades. Muy bien, muchísimas gracias a Juan Francisco y a Fernando por su apoyo y colaboración en esta teletutoría. A ustedes también por su sintonía. Les recuerdo que todavía se pueden inscribir al curso. Recuerden que es gratuito. Acérquense a los CAMIS, a la Fundación Ecuador en Carchi y 9 de octubre, con la copia de su cédula. Reciben este material que es tan importante. Y pongan en práctica ya los consejos que hemos visto el día de hoy, sobre todo en lo que se refiere a locales gastronómicos. No tan solo hay que pensar en la parte económica, sino también, como bien lo han dicho hoy día nuestros invitados, en lo que se refiere a la salud de todos, de toda la comunidad. Es nuestra responsabilidad y está en nuestras manos. Para el próximo capítulo vamos a tratar un tema muy importante, muy interesante, que es cómo prevenir la aparición de las plagas. Esto es Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Hasta la próxima. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Presentaron Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil y Asociación de Canales de Televisión del Ecuador.